Y vamos a leer nuestro pasaje de esta mañana. Hoy continuamos con nuestra serie La historia de Dios y la historia del mundo. Y hoy vamos a estar en capítulo 3 de Génesis, empezando en el versículo 1. Hoy voy a leer de la versión NTV, es la Biblia amarilla. Si tienen una Biblia ahí cerca o no tienen esa versión, pueden agarrar una de esas. NTV, Génesis capítulo 3. Comenzando en el primer versículo. Dice así: La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio el del fruto, y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita. Más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Damos gracias porque en ella encontramos todas las verdades que necesitamos para conocerte y amarte y servirte. Pero también conocemos en la palabra la verdad, la persona de Cristo. Entonces ayúdanos a escuchar, a meditar y aplicar lo que vamos a escuchar en la palabra esta mañana. Oramos esto en tu nombre. Amén. Buenos días, hoy estamos en la segunda semana de nuestra pequeña serie de 4 semanas, la historia de Dios. Y en estas 4 semanas el propósito es que podamos ver condensada la historia de toda la narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, y de toda la humanidad reflejada en esas 4 semanas. Así que hoy estamos en la semana número 2. La semana pasada vimos la creación, esta semana estamos en el tema de Génesis 3, la caída, luego vamos a ver redención y luego gloria. Así que es bueno estar aquí con ustedes, con este ya calorcito, ya se empieza a sentir calorcito, ya se va el frío, así que qué bueno. Guerras, destrucción, muerte, maldad, envidias, enfermedades, violaciones, homicidios, corrupción, indiferencia. Eso es lo que vemos todos los días, cada vez que nos levantamos o cada vez que vemos las noticias, es lo que nos rodea. Y siempre hay gente que nos preguntamos, espero que todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que todo esto esté pasando? ¿Por qué el mundo está como está? Y si se puede arreglar. La semana pasada vimos que Dios creó todo lo que existe de la nada. Él no usó nada para crearlo todo. Esa doctrina se llama la doctrina de ex nihilo, que Dios creó absolutamente todas las cosas de la nada. También vimos que Dios formó la creación antes de formar al hombre, para que al hombre no le faltara absolutamente nada. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esa doctrina se llama el imago Dei, la imagen de Dios en el hombre, y fue creado como corona de la creación para que Él trabajara el jardín, para que hiciera florecer ese jardín, ¿sí? Esa doctrina se llama el mandato cultural. Así que eso fue la semana pasada, pero vemos, si hemos leído alguna vez la Biblia desde Génesis, que lo que pasa en Génesis 1 y 2 cambia rotundamente después en Génesis 4. En Génesis 4 vemos que un hermano mata al otro hermano, luego en Génesis 8 vemos que dice que la maldad del hombre se había incrementado y luego Dios decide eliminar a todos excepto a una familia, y luego la historia sigue y sigue con la misma temática. Un hombre rebelde, un hombre lleno de pecado, un hombre desobediente, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que cuando analizamos Génesis 3, algo pasa en Génesis 3 que torna toda la creación en un caos. En Génesis 1 y 2 vemos que todo era perfecto. Dios dijo cada día que terminaba algo que era bueno, que era perfecto. Dios caminaba con el hombre, el hombre tenía una relación con Dios perfecta. Lo podía ver, podía escucharlo, podía caminar con él. Vemos que se instituye el matrimonio en Génesis 2. Dios es quien instituye el matrimonio y le da su ayuda idónea a Adán, y vemos que ellos tienen una relación amorosa, de paz, de gozo. De hecho, Adán le canta una canción a Eva en ese relato. Y vemos que la relación con la creación es perfecta también, tenía todo lo que necesitara, absolutamente todo lo que necesitara. Y si somos honestos, cualquiera de nosotros viendo las noticias el día de hoy pensaría, yo quisiera vivir en un lugar así, en donde todo sea perfecto. Pero toda la historia de la narrativa bíblica hasta nuestros días, podemos ver que nuestros días no ha cambiado mucho. Guerras en Medio Oriente, conflictos militares, terremotos, tsunamis, huracanes, todos los sistemas de justicia llenos de corrupción, los sistemas de educación queriéndole enseñar a nuestros hijos desde chiquitos que ellos no son ni hombre ni mujer, sino que ellos pueden decir lo que ellos quieran ser. Violencia, asesinatos, suicidios, extorsiones. Los mercados y la economía están mal y la política está muy mal, muy mal. Alguien dijo que el arte es un comentario al mundo en que vivimos, que el arte es un reflejo
del mundo en que vivimos. Y si nos ponemos a pensar en las canciones más famosas del día de hoy, denigran a la mujer, no hablan de nada bueno más que de cosas y deseos que no son dados por Dios para nosotros, sino todo lo contrario. Las películas, hay películas de superhéroes que pensaría uno que los superhéroes es un tema para niños y para adolescentes, que ya son clasificadas para adultos por su contenido violento y sexual. La pornografía ya no hay que buscarla, está a la luz del día. Uno cambia de canal y tiene que tener mucho cuidado, porque ahora, de hecho, estábamos la otra vez con mi esposa viendo algunas de las caricaturas que podía ver Alex, y hay una caricatura de superhéroes en donde los superhéroes son homosexuales y tienen una vida de una relación entre un hombre y otro hombre, en donde son superhéroes. Y es de una forma muy sutil, en donde toda nuestra cultura está empujando ideas que de alguna otra manera vamos a ver cómo nacen y de dónde nacen. No es algo loco, entonces decir, no es algo descabellado decir que el mundo está corrupto, está quebrantado. Algo pasó y el mundo está podrido. Y la razón es precisamente lo que vamos a leer el día de hoy. La razón es de que hay un virus, hay un cáncer que está impregnado en el mundo, impregnado en lo más profundo de nuestro corazón, que la Biblia le llama pecado. Es por el pecado que vemos un antes en Génesis 1 y 2, en donde todo era perfecto, y la Biblia lo describe con una palabra, shalom, una relación perfecta con Dios, una relación matrimonial perfecta, una relación con la creación perfecta, nada hacía falta, todo era hermoso. Pero por Génesis 3, vemos que de Génesis 4 en adelante la historia cambió radicalmente. El problema del mundo se llama pecado y la palabra de Dios nos enseña que está enraizado en nosotros mismos, en el centro de nuestro ser, en el núcleo de lo que somos nosotros. Pero, ¿cómo definimos pecado? Y según lo que hemos leído, de una manera simple y sencilla, ¿sí? El pecado es básicamente desobediencia a Dios. ¿Qué es pecado? Desobediencia a Dios. La Biblia nos enseña que el pecado no es algo externo, y de hecho muchos entienden y no tienen problema al hablar de pecado. Tristemente algunas iglesias ni siquiera lo mencionan, pero la gran mayoría no tienen problema de decir, sí, el pecado existe. Algunos pueden confesar, sí, yo soy un pecador que ha sido perdonado por Cristo Jesús. Pero el problema, creo yo, es de que muy pocos entendemos en dónde está el pecado. Y cualquiera podría decir que el pecado está en la sociedad, que lo malo está allá afuera, en la cultura, cuando la Biblia es clara cuando nos dice que el pecado está enraizado en lo más profundo de nuestro corazón. El problema no está allá afuera, el problema está en nuestro corazón. 3 versículos que son claves para entender esto. Salmos 51:5 dice David, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Santiago 4, del 1 al 2. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen los malos deseos que combatan en su interior? Desean lo que no tienen y entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Suena como titulares de las noticias que vemos todos los días. En Mateo 15, Jesús les hace una pregunta bastante fuerte y pesada. ¿Todavía no lo entienden? Después de todo este tiempo que hemos pasado juntos, ¿todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que nos contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Esas cosas son los que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. ¿De dónde viene el pecado? ¿En dónde está el pecado? El pecado está enraizado en nuestro corazón y el pecado es desobediencia a Dios. Pero si somos pecadores y si somos así de malos, ¿por qué vemos historias de gente buena?
de gente que ha hecho alguna que otra cosa en pro de la humanidad o por su vecino o su familiar y de repente salen en la televisión. Y es que hay dos cosas acá. La semana pasada vimos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos. Todos los seres humanos, no los cristianos, todos los seres humanos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por esa razón tenemos conciencia, a diferencia, no sé, de un elefante, de un perro o lo que sea. Romanos 2:14 nos enseña que toda la creación tiene escrita la ley de Dios en su corazón y por ende, por esa conciencia, sabe identificar qué está bien y qué está mal. Ahora, hay otro factor, ¿sí?, que es que cuando nosotros hacemos cosas buenas, nosotros no necesariamente nos tenemos que medir, ¿sí?, o compararnos con otras personas, porque no es eso lo que enseña la palabra de Dios. El estándar que da la palabra de Dios de bondad es Cristo mismo, es Dios mismo. Así que aun cuando yo hago cosas buenas, puedo estarlas haciendo por los motivos incorrectos. Cuando yo de repente tal vez llamo a alguien o le escribo a alguien, estoy orando por ti, hay algo que necesites, de repente yo no estoy llamando tal vez porque realmente me interesa a esa persona y la amo, sino tal vez porque quiero que digan, wow, qué buen pastor, wow, qué increíble, cómo se preocupa por la gente. ¿Sí? Y eso es una práctica tan noble para muchos, pero hasta eso podemos hacer con las malas intenciones. Queremos reconocimiento, queremos que nos digan, queremos que hablen y al final toda esa gloria no la queremos llevar nosotros. Así que hasta cuando hacemos cosas buenas es una muestra de la gracia común de Dios dada a la humanidad porque somos creados a imagen de Dios y tenemos conciencia. Pero no quiere decir que somos buenos porque el estándar, Pablo lo sabía. Romanos 3:10, como dicen las Escrituras, no hay justo ni siquiera uno. Ahora, ¿por qué dice que no hay justo ni siquiera uno cuando yo conozco personas buenas, personas moralmente correctas? Y más adelante en Romanos 3:23 dice, porque todos hemos pecado y no podemos alcanzar y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Lo que está diciendo Pablo acá es que el estándar de bondad, ¿quién es? Cristo, es Dios. Y porque todos hemos pecado, no podemos llegar a ese estándar. El estándar no es alguien que sale en televisión. El estándar no es alguien que es un buen papá, un buen esposo, alguien que tiene una vida moral correcta. Ese no es el estándar. El estándar es Cristo mismo. Y cuando entendemos nuestro pecado, entendemos que no podemos llegar a ese estándar por nuestro propio pecado. Lo que hace el pecado, al final de cuentas, es omitir la gloria y el estándar de Dios en nuestra vida para poner los nuestros. Dios dijo negro, yo digo blanco. Es para su gloria, yo quiero la mía. Eso es el pecado. Ahora, esta idea es bastante fuerte. No muchos la comparten, tristemente, pero es lo que la Biblia explica. De hecho, es interesante que estaba leyendo que hay un grupo que se llaman los eticistas. No sé si es algún tipo de secta o lo que sea, es un grupo. Que ellos viven en pro de vivir una vida intachable, moral y ética. Su meta en esta vida es vivir una vida intachable, moralmente, éticamente. Ahora, es interesante que vino otra persona, hizo una investigación y les preguntó a todos. Y el 100% del grupo que vive por una vida moral y ética, contestó que en alguna vez habían mentido, que una vez habían robado, que alguna vez habían usado el nombre de Dios en vano, que alguna vez habían deseado una mujer que no era su esposa. 4 cosas que bajo el estándar de Dios son pecado. Nadie, aunque nos consideremos personas que pertenecen a este grupo de eticistas, puede decir que tiene una vida perfecta, pues justos no hay ni siquiera uno. Otro reportaje entrevistó a un grupo selecto de jugadores profesionales y les hicieron la pregunta: si usted pudiera hacer trampa para ganar sin que nadie se dé cuenta nunca, ¿lo haría?
Y el 95% de personas profesionales en el deporte dijeron sí. Sí lo hago. Entonces es claro que la razón principal por la cual tanto no creyentes como algunos cristianos nominales no entienden el evangelio es porque no entendemos la seriedad del pecado, qué es el pecado y en dónde está el pecado. El pecado no es algo que está allá afuera, no es la cultura, no. El pecado está en nuestro propio corazón y no vamos a poder entender completamente y asombrarnos de la solución al pecado si no entendemos completamente y nos da miedo realmente entender qué es el pecado. Así que en el texto del día de hoy vemos 3 secciones y vamos a ver cómo entra y qué es ese pecado en el mundo. Luego vamos a ver sus consecuencias y luego vamos a ver cuál es la solución o la respuesta. Así que Génesis 3, verso 1 dice: la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios dijo que no deberían de comer el fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ahora, sabemos por toda la narrativa en la Biblia quién es la serpiente. La serpiente es Satanás, es el enemigo. Lo que sí saben ellos es que no deberían, o al menos Eva no debería estar ahí, pero saben quién es. Hace que duden de lo que Dios ya dijo al distorsionar el mensaje que Dios había dado. Vean cómo dice: ¿de veras Dios dijo que no deben de comer de ninguno? Y es así como el enemigo empieza tentando nuestro corazón, haciéndonos dudar de lo que Dios ya dijo. Dios dijo negro, pero mira, negro hay diferentes tonos de negro. Puede ser un gris fuerte. ¿Realmente eso fue lo que dijo Dios? El pecado entra al mundo porque alguien distorsiona la palabra de Dios y otros creen esa distorsión de la palabra de Dios. ¿De verdad Dios les dijo que no deben de comer de ningún fruto de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Ok, corrigió a la serpiente, se mantuvo en la palabra de Dios. Pero el verso 3 dice: es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo y ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. ¿Quién primero distorsiona la palabra de Dios? El enemigo. ¿Quién distorsiona ahora la palabra de Dios? Eva. ¿Acaso había dicho Dios que no lo podían tocar? Él dijo, no coman. Pero ahora también ella está distorsionando la palabra de Dios. Pone palabras en la boca de Dios que no existen. Y eso es hacer de Dios un mentiroso. Y para quienes enseñamos la palabra de Dios, esto es sumamente delicado. Si yo digo que Dios dice algo que Él no dijo, estoy actuando exactamente igual como Eva bajo la influencia del enemigo. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman el fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y el mal. Y ahora también la serpiente hace de Dios un mentiroso. ¿No van a morir? No, hombre, Dios es un Dios de amor. ¿Cómo vas a creer que Dios va a permitir eso? Lo que sucede es que Dios no quiere que disfrutes de tan buen y agradable fruto. Por eso lo prohíbe. Dios es un aguafiestas. Lo que Dios quiere es mantenerte esclavizado sin que disfrutes nada. A Dios no le interesa tu felicidad. ¿Y por qué su felicidad? Porque vemos claramente que la mujer abrió los ojos, le dijo, se van a abrir los ojos, serán como Dios cuando coman del árbol. ¿Y acaso no es así cuando nosotros nos ponemos en el trono de nuestra vida una y otra vez? Ya no nos interesa qué dijo Dios, me interesa qué digo yo. Ya no nos interesa que Dios dijo negro, no, yo digo, espérame Dios, yo soy el Dios ahora. Yo digo gris. Y acá es donde entendemos cosas como, pero si tan fácil que es ya vivir juntos, pues, o sea, es más práctico ahora. Nos podemos conocer íntimamente, sexualmente, y si no funciona, pues ya.
yo me estoy poniendo otra vez como el Dios de mi vida, diciendo cuáles son las reglas, omitiendo lo que Dios ya dijo desde el inicio. Pero si tan práctico que es, mira, una mentirita blanca me voy a ganar mucho dinero. ¿Qué hay de malo con eso? Tan práctico que es omitir que Dios dijo negro y nosotros bajo nuestros estándares decimos, realmente no importa, realmente no interesa. Es absolutamente normal creer ahora que hay más de 40 géneros y de la diversidad que Dios hizo, que ya no solo son hombre y mujer. ¿Por qué no lo enseñamos? Es que lo que Dios quiere es aguarnos la fiesta. No te va a matar, no van a morir. Y la mujer le cree, verso 6. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. Vean las características del fruto. Es que es bueno, es que se ve rico, es que me va a hacer sabio. ¿Acaso no son las excusas que damos cuando queremos pecar? ¿Acaso no es lo que creemos que el pecado nos puede dar? Es que es bueno, es que es rico. Voy a ser sabio, voy a ser poderoso, voy a ser reconocido. Ahora van a saber quién soy yo. Me conviene. Es el camino corto. ¿Para qué meterme a clavos? ¿Y dónde estaba al final la gloria? ¿Era todo esto para la gloria de Dios o para la gloria de ella? Yo quiero ser sabia. Yo quiero disfrutar de esto que me va a hacer como Dios. El pecado es desobediencia a Dios, quitarle la gloria a Dios y dármela a mí mismo. Vos seguí tu corazón, seguí tus instintos, hacele caso a lo que te diga el corazón. Canciones, poemas, libros, ¿cuánto no hemos leído eso? Jeremías 17:9 dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo va a comprender? En la NTV dice que está sin remedio. Y Jeremías dice esto porque entiende lo que está pasando en Génesis 3. Hacele caso a tu corazón, hombre. Ya vas a ver, todo va a salir bien. Si Dios dijo negro, es negro. Si Dios dijo no, es no. Ella tome, ella coma, pero ¿a quién invita a comer? ¿En dónde estaba el hombre? Y el hombre estaba ahí sin hacer nada. Y recordemos un capítulo antes, ¿a quién le dio el mandato Dios de que no podían comer de ese fruto? Al hombre. Es el hombre quien en ese momento se constituye como la cabeza espiritual de la familia que le iba a dar Dios, el pastor de esa familia, el que iba a proteger a esa familia, el responsable de guiar bajo la palabra de Dios a Eva. ¿Y dónde está? Ahí. Tal vez con cara de pasmado viendo lo que está haciendo sin meterse y decirle, wow, momentito, eso no es así, eso no fue lo que dijo Dios, vení para acá, te voy a proteger y tú te me vas. No, probablemente él estaba, no sé, sentado en el sofá de un domingo, viendo los programas de televisión o sus partidos, porque son buenos, son agradables, disfrutando de una buena taza de café, descansando porque él ya hizo lo que tenía que hacer entre semana. Ahora, la crianza espiritual, la guía espiritual, el pastoreo, eso tal vez la serpiente lo puede hacer. Desobedecieron la palabra de Dios. Ahora, si nos ponemos a pensar, no hay razón alguna en la faz de la tierra. No hay razón lógica, no hay razón que quepa en nuestra mente y en corazón para justificar lo que ellos acaban de hacer. Piensen, Génesis 1 y 2, todo era perfecto. Dios caminaba con ellos, Dios hablaba con ellos, su relación con Dios era perfecta. Todo lo que Dios hizo antes de crear al hombre era para decirle al hombre aquí, mira, tenés todo lo que necesitas, podés hacer lo que querrás. Su relación como matrimonio era buena, le canta una canción, había paz, había armonía. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no desea eso? Y se complicaron con un mandamiento: no coman del fruto del árbol de la vida.
¿Y saben qué es lo más curioso? Que cuando uno lo lee dice, ay, es que como son de babosos. Y nos reímos hasta que pensamos que esto es un reflejo de nosotros mismos. Dios dice, no lo hagan. Esta semana estábamos en la comunidad misional meditando los primeros 3 mandamientos de los 10 mandamientos. Y la conclusión era, Dios nos dio reglas, no porque Él es un Dios no es porque es un Dios egocéntrico que quiere toda la adoración para Él mismo, como muchos dicen, es porque nos ama y porque sabía que si no seguimos estas reglas vamos a terminar mal. Pero aquí está la serpiente. No, hombre, no van a morir. ¿Cómo vas a creer que Dios es un Dios de amor? Tranquilo. Van a ser como Dios. Vas a ser tú el Dios de tu propia vida. El fruto es agradable, es bueno, es delicioso. Vas a adquirir sabiduría. Démosle. Y esta traición, deslealtad, desobediencia a la palabra de Dios para su propia gloria y no para su gloria es lo que está mal con el mundo el día de hoy, iglesia. Porque vemos guerras, porque vemos destrucción, porque morimos, porque hay enfermedades. Y a nivel personal, ¿por qué tú te sientes traicionado por alguien? ¿Por qué tú engañas a alguien? ¿Por qué tú le mientes a alguien? ¿Por qué vemos corrupción en el trabajo, robos en el trabajo? Es eso. Nuestra relación con Dios se corrompió. Nuestra relación unos con los otros, especialmente en el matrimonio, se corrompió. Y nuestra relación con la creación se corrompió. Versos 7 al 19 vemos las consecuencias. 7 dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Ahora, si recordamos lo que acababa de decir Dios, un capítulo antes, en el 2:25 dijo, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos pero no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque esto era una muestra de su inocencia, de su relación con Dios, sin conciencia de qué era lo malo, pero por desobediencia, por ir en contra de la palabra de Dios, ahora sus ojos se abren y se dan cuenta que están desnudos y entra la vergüenza. Ahora, los únicos que se pueden salir hoy en día con esto de andar desnudos tal vez son los bebés abajo de 1 año, ¿verdad? Pero en ese momento también Adán y Eva, porque vieron que era lo malo, se dieron cuenta que antes tenía una relación inocente y perfecta con Dios y ahora no. Y entonces, ¿qué hacen? Trataron de enmendar su culpa haciendo sus propias obras. Déjame, ya sé cómo no vamos a sentir vergüenza. Cortemos unas hojitas de higo que son como de este tamaño, cosámoslas y ya. ¿Cuáles son tus hojas de higo? Por muchos años mis hojas de higo, tratando de cubrir la vergüenza que sentía por estar sirviéndole a Dios, pero haciendo cosas que sabía que Dios había dicho que no tenía que hacer, era servir y servir y servir en la iglesia. Y llegaba temprano y me esforzaba y estaba, porque pensaba yo en mi, bueno, el que peca y reza empata. Entonces, si yo le sirvo a Dios lo suficiente, Él me va a amar lo suficiente y se le va a olvidar. ¿Cuáles son tus hojas de higo? ¿Cómo tú te sientes después de que sabes que has pecado en contra de Dios? O, Dios no quiera, tu corazón ya está tan curtido por el pecado que ya ni siquiera eso entiendes. Que lo que estás haciendo está en contra de lo que Dios dice. Tus buenas obras, tu servicio a la iglesia, tu buen comportamiento, servicio social, ayudar a otros. Podemos hacer cosas buenas, pero no por las razones correctas. ¿Crees que estas cosas pueden cubrir tu culpa y tu vergüenza? Este es el ejemplo perfecto de cómo usar cosas buenas y ponerlas en el lugar incorrecto para los motivos incorrectos. Nada puede pagar la factura de tu pecado. Nada en la creación, nada en lo creado puede pagar la factura de tu pecado.
No le funcionó a Adán y Eva tapar su vergüenza, así que hacen otra cosa. Verso 8, cuando solapaba la brisa de la tarde, el hombre y su esposa oyeron a Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor entre los árboles. Así que no funcionó tratar de arreglarlo ellos mismos con las hojas de higo, así que se esconden. Pero tampoco funciona. ¿En qué cabeza cabe que el Dios que acaba de crear absolutamente todo lo que existe no sabe lo que está pasando? Pero esa es nuestra relación. Nuestra reacción. Sentimos vergüenza y nos escondemos. Mucha gente me dice, mira, voy a ir a la iglesia, solo déjame que arregle mi vida. Déjame que arregle mi vida y entonces voy. Eso es como decir, déjame que me cure del balazo que me acaban de dar y luego voy al hospital. Te lo prometo. Sentimos vergüenza. Nos escondemos y nos sentimos con miedo. Verso 9, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Ojo, ¿quién comió primero de la fruta? Eva. ¿A quién le está pidiendo cuentas Dios? ¿A quién? Al hombre. Porque a él se le fue dada la tarea de ser cabeza espiritual del hogar. Esto dice mucho del matrimonio, y aunque no es el tema, creo que es bueno recalcarlo. Hombres, ustedes son los pastores, los guías espirituales de su hogar. Aquí le está pidiendo cuentas al hombre y tiene miedo. Sabía que habían hecho algo malo, sabían ahora la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero su primera interpretación, escuchen esto tan ilógico, su primera interpretación es escondámonos porque algo nos va a hacer Dios. ¿Qué referencia tenía Adán y Eva de que Dios era malo? ¿Qué noción podía tener Adán y Eva de que Dios es un Dios malo y por eso me tengo que esconder? La respuesta es ninguna, porque eso viene de nuestro propio corazón, de nuestro propio pecado. Es que me da vergüenza, Sí, mejor que te dé vergüenza, mejor entender las cosas, entender el evangelio, pero después evitar que te diga, no te conozco. Verso 11, no funcionó tratar de arreglarlos ellos mismos, no funcionó esconderte, no funcionó tener miedo, entonces ahora... Verso 11, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del árbol que te ordené que no comieras? Y esta es la oportunidad perfecta cuando lo estamos leyendo para que el hombre dijera, perdón, lo hice. ¿Acaso no es eso con lo que hacemos con nuestros hijos? Cuando de repente Alex le dije, no estés saltando ahí porque se te va a caer la leche, no estés saltando y ¡prum! Se le cae la leche en el colchón. Y voy, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Yo sé qué pasó, pero queremos que de alguna manera nuestros hijos digan, derramé la leche, perdóname. ¿Y qué es lo que hace el gran sinvergüenza de Adán? El hombre contesta, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y lo comí. Entonces el Señor va con la mujer que también le pudo haber dicho, perdón, tenía que agarrar los pantalones y cuidarme y no lo hizo. Perdón, yo sé que tengo responsabilidad también, yo sabía que decías tú, lo siento. Pero ella dice, la serpiente me engañó. Y de repente aquí empezamos a ver una consejería típica matrimonial. ¿Qué pasó? Es que si viera esta usted, sí, esta, ¿cómo no? ¿Usted por qué no lo conoce a él? Y empezamos a ver cómo el pecado hace que nosotros nunca tomemos la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Siempre es culpa de algo más, siempre. Que es la sociedad, es el sistema de educación, fue Jimmy, de Jimmy es la culpa, hay que sacarlo porque el día que tengamos un buen gobierno ahí van a cambiar todas las cosas, es mi esposa, o
podemos hacer algo más grave, que es lo que implica el hombre, la cabeza del hogar en el verso 12, la mujer que tú me diste, así que tu culpa es. Joyas, ¿verdad? Yo no tengo culpa. Tú me diste esa mujer y ella me engañó. Yo no tengo culpa, fue la serpiente y este inútil que no hizo nada. Y vemos cómo de pasar de un shalom perfecto en relación con Dios, con la creación y entre ellos, empieza la culpa, la vergüenza, el temor, la acusación, que es como describir nuestros días, el día de hoy. Y de esas ideas es donde nacen otras ideas aún peores. ¿Sí? El día que tengamos un sistema de educación a esta altura, ahí se compone el mundo. El día que los políticos todos sean cristianos, ahí se compone el mundo. El día que nadie en la creación puede pagar la factura de tu pecado, menos si estás poniendo tus esperanzas en hombres que están igual de desesperanzados y de confundidos que Adán, Eva, tú y yo. Somos pecadores y con el pecado viene culpa y vergüenza. Y las consecuencias es una maldición. Y son las que vemos más adelante. Y no estoy hablando de una maldición tipo vudú en donde, como en las películas, sale un muñequito que lo pinchan y de repente sale, ¿verdad? Aunque muchos creen que esa es la relación de Dios y el hombre. Muchos creen que Dios es como este hombre que de repente pincha a un muñequito y a Oscar le duele porque se portó mal. ¿Cuántas veces yo pensé que lo que me estaba pasando era porque Dios me estaba castigando y maldiciendo porque me había portado mal, sin entender que estaba haciendo exactamente lo que el hombre hizo? Es tu culpa. Y aún menos sin entender que eran consecuencias de mi propio pecado. Las maldiciones acá están en un contexto de juicio y son la respuesta de Dios ante la afrenta del hombre a su propio carácter. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente y totalmente santo. En Él no hay mancha. Él no tolera el pecado y tampoco al pecador. La Biblia dice que Él está airado con el pecador todos los días. Es el pecador, no su pecado, el que se va a una condenación eterna sin Él. Tengamos cuidado a veces cuando escuchamos cosas bonitas que nada tienen que ver con la enseñanza bíblica. Sintieron vergüenza. Trataron de arreglarlo ellos mismos, se esconden, sienten miedo, se culpan entre ellos, le echan la culpa a Dios y Dios responde. Luego le dijo a la mujer en el verso 16, haré más agudo tu dolor en el embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Va a incrementar su trabajo, su dolor en el trabajo de parto y va a querer controlar a su marido. Controlar a su marido y él se pondrá sobre ti. Feminismo, machismo, guerra de los sexos, ¿quién tiene más poder? Vayan a ver las noticias, vean la historia. ¿Acaso no es esta, y quienes tal vez tienen alguna experiencia en consejería matrimonial, este es el problema del matrimonio? Nos echamos la culpa, ¿por qué? Porque yo quiero tener el poder, porque yo quiero controlar las cosas, porque yo quiero ser el rey. Y de una relación hermosa que dependía de Dios en shalom perfecto, ahora se convierte en una guerra, en un campo de guerra, en donde estamos peleando a ver quién tiene el control, quién obedece más al otro, quién se somete más al otro, quién tiene más la razón. Luego en el 17 va con el hombre y le dice, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa.
Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinas y cardos, aunque comerás de sus granos, pero con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra que fuiste formado, porque fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. A la mujer le incrementa su trabajo, su dolor en el trabajo de parto. Al hombre le incrementa su dolor en el trabajo de proveer. Y ojo, aquí no está diciendo que el trabajo es una consecuencia de la caída, porque ya antes le había dicho que trabajara y su relación con la naturaleza era perfecta. Pero porque Él está dando un juicio por la desobediencia de ellos, ahora esa tierra va a costar cosecharla. Y acá vemos cómo se resume la vida del hombre. Trabaja, le cuesta, se cansa, suda, sufre y muere. ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay sufrimiento? Porque tú y yo, por elección y por naturaleza, somos pecadores. Y aquí estamos tú y yo hoy acá. La paga del pecado es muerte. Tú y yo un día vamos a morir, no sé cuándo, pero vamos a morir. No solo muerte física, sino muerte espiritual. Más adelante vemos que Él los expulsa de su presencia y pone ángeles para que guarden el camino de regreso a ese árbol de la vida, porque ahora hay muerte. Efesios 2 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Pablo dice en Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. La muerte física y la muerte espiritual son consecuencias de Génesis 3. Alguien dijo, un teólogo dijo, y estoy totalmente de acuerdo con él, que si un cristiano logra entender la profundidad de los primeros 3 capítulos de la Biblia, él va a entender realmente de qué se trata la vida cristiana. Ahora, no se quedó solo acá en esta maldición. Dios dio una respuesta. Porque todo esto que estaba pasando no lo tomó a Dios por sorpresa y ¡ay! Me salieron chuecos los humanos. ¿Y ahora qué hago? Pues, ni modo, Jesús, te toca. Este era el plan de Dios desde la eternidad para dar a conocer las riquezas en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. ¿Cómo? 3:15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, le está hablando la serpiente, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te herirá y te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. Muchos teólogos a lo largo de la historia cristiana le han llamado a este texto el protoevangelio, el primer evangelio, la primera muestra del evangelio. Y lo que está diciendo es que un día la descendencia de esa mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Aunque ella de alguna manera pensó que había ganado porque le hirió el carcañal. Y en la cruz, el diablo probablemente pensó, ¿se acabó? Ahí está, la respuesta al pecado se murió, yo gané. Pero en la cruz, cuando Él es separado de Dios, cuando Él es ejecutado por tu pecado y mi pecado, y Él dice, consumado es, Él aplasta la cabeza de la serpiente. Y se cumple Génesis 3:15. La serpiente sería vencida y su cabeza sería aplastada por la descendencia de la mujer, Cristo. Satanás fue derrotado, pero tuvo un costo. En la cruz, el talón de Cristo fue herido, fue desechado, humillado, murió en una cruz, fue hecho maldición, pero resucitó y ganó la batalla. El enemigo perdió y fue herido de muerte en la cabeza y destruido. Colosenses dice que hizo un espectáculo de eso, exponiéndolos en la cruz del Calvario. No solo está juzgando al hombre por su pecado, está dándoles una esperanza al mismo tiempo.
Y vamos a la respuesta en el 20:24. Adán sabía lo que significaba el 3:15 y vean lo que pasa en el 20. Después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Adán acaba de recibir la condenación de muerte, pero porque entiende Génesis 3:15 y entiende quién es Dios, ¿cómo le pone a su esposa? Madre de los que viven. Madre de los que viven. El Señor Dios hizo ropa de pieles de animales, dice el 21, para Adán y su esposa. Pieles de animales. Piensen en esto. En el 3:15 le está dando una esperanza a la cruz. Y en el 3:21, Él derrama sangre para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. No eran las obras de Adán y Eva, sus propias fuerzas, esas cositas de higo. Era la sangre derramada por Dios que los iba a cubrir de su vergüenza. Esto es lo mismo para nosotros el día de hoy. Y a pesar de que ellos son expulsados de la presencia de Dios y vemos cuál es la narrativa de ese punto ahora, este mismo mensaje de esperanza es para nosotros el día de hoy. No podemos arreglar lo que hemos hecho, pero el Evangelio nos enseña que Él, Cristo Jesús, es el único que puede pagar la factura. Es el único que puede arreglar nuestra situación delante de Dios. Nuestra situación con nuestro cónyuge, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestro prójimo y con la creación. No podemos escondernos de Él, pero el Evangelio nos enseña que Él nos buscó como buscó a Adán, como buscó a Israel, y hoy nos busca a través de su palabra para poder restaurar esa relación que se rompió en el jardín. No podemos culpar a otros de nuestro pecado, pero el Evangelio nos enseña que Él tomó esa culpa y Él fue juzgado siendo inocente. Él se hizo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que muera en un madero, para restaurar esa relación entre Dios y sus hijos, entre sus hijos y sus otros hijos. Ponte de pie. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si hoy estás aquí y no has escuchado antes o no habías escuchado realmente o entendido esta parte del Evangelio que es el pecado, la caída, déjame decirte que este es el mensaje completo, entero del Evangelio. No podemos entender la cruz si no entendemos nuestro pecado. Dios viniendo, buscando al hombre a través de Cristo Jesús para borrar tu culpa, tu vergüenza y la maldición de la muerte. Y si por años tal vez has asistido a la iglesia y hasta servido en la iglesia, pero creías que haciendo esas cosas podías arreglar tu relación con Dios, haciendo buenas obras podías hacer que eso funcionara, portándote bien, déjame decirte, nada en la creación puede pagar el precio de tu pecado. Únicamente Cristo Jesús lo puede hacer. Algo terriblemente desastroso pasó en Génesis 3, pero algo también maravillosamente hermoso pasó en la cruz. Y por la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo podemos ser redimidos de la maldición de la muerte. Puede ser quitada tu vergüenza, puede ser quitada tu culpa para gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Respondamos en adoración.